El archivo de las tormentas. Juramentada. Cuarta parte. Desafía. Canta principios. Capítulo 97. Rino. De todos los desechos, Sah-Anat era la más temida por los radiantes. Hablaban largo y tendido de su capacidad para corromper a los Spring, aunque solo fuesen los Spring inferiores, signifique eso lo que signifique. De Mítica de Hesi, página 89. Aladín recordaba sostener la mano de una moribunda. Había ocurrido en sus tiempos de esclavo. Recordaba estar acuclillado con el denso y oscuro sotobosque arañándole la piel en una noche demasiado silenciosa. Los animales habían huido, sabían que algo iba mal. Los demás esclavos no susurraron, se movieron ni tosieron en sus escondrijos. Los había adiestrado bien. Tenemos que irnos. Hay que moverse. Tiró de la mano de Nalma. Había prometido ayudar a la mujer mayor a encontrar a su marido, a quien había vendido a otra casa, a quien habían vendido a otra casa. Se suponía que no era legal, pero a los esclavos con las marcas adecuadas se les podía hacer de todo sin represalias, en especial si eran extranjeros. Nalma se resistió a moverse y Kaladin comprendía sus reparos. El sotobosque era seguro, de momento, pero también era demasiado evidente. Los brillantes señores les habían dado caza en círculos durante días, acercándose cada vez más. Si los esclavos se quedaban allí, los capturarían. Tiró otra vez y ella pasó la señal al siguiente esclavo, que la transmitió hilera abajo. Luego se aferró a la mano de Kaladin, que los guió tan sigilosos como pudo hacia el lugar donde recordaba que había una vereda. Márchate. Busca la libertad. Busca el honor de nuevo. Tenía que estar allí fuera, en alguna parte. El chasquido de la trampa al saltar fue como un latigazo para Kaladin. Un año después, seguiría preguntándose cómo no la había disparado él mismo. A quien atrapó fue a Nalma. El tirón separó su mano de la de Kaladin mientras chillaba. Gimieron cuernos de cazadores en la noche. La luz fulguró desde lámparas recién destacadas, revelando hombres entre los árboles. Los otros esclavos salieron en desbandada del sotobosque como presas de una cacería. Al lado de Kaladin, la pierna de Nalma estaba atrapada en una cruel trampa de acero. Una cosa hecha de muelles y fauces que no querrían usar ni con un animal, por miedo a arruinar la carne. La tibia de Nalma asomaba de la piel. «Oh, oh, padre Tormenta», susurró Kaladin mientras un dolor Spring se retorcía a su alrededor. «Padre Tormenta». Intentó contener la sangre, pero saltó borbotones entre sus dedos. «Padre Tormenta, no, padre Tormenta». «Kaladin», dijo ella entre dientes. «Kaladin, corre». Las flechas derribaron a varios esclavos que corrían. Las trampas detuvieron otros dos. En la lejanía, una voz gritó: «¡Parad! ¡Estáis destruyendo mi propiedad!». «Era necesario, brillante señor», dijo una voz más fuerte, el alto señor de la región, «a menos que quieras alentar este comportamiento». ¡Cuánta sangre! Kaladin preparó un vendaje inútil mientras Nalma intentaba apartarlo, obligarlo a correr, pero él le cogió la mano y se la sostuvo, sollozando mientras Nalma moría. Después de matar a los demás, los brillantes señores lo encontraron todavía allí, arrodillado. Contra toda expectativa le perdonaron la vida. Dijeron que era porque no había corrido con los otros,
pero en realidad necesitaban a alguien que llevara el aviso a los demás esclavos. Por el motivo que fuese, Kaladin había sobrevivido. Siempre lo hacía. En Shadesmar no había sotobosque, pero los mismos viejos instintos fueron sirviendo a Kaladin mientras se aproximaba en silencio al faro. Había propuesto adelantarse a explorar, ya que no confiaba en aquella tierra oscura. Los demás habían estado de acuerdo. Con sus enlaces era quien lo tenía más fácil para huir en caso de emergencia, y ni Adolin ni Celeste tenían experiencia como exploradores. Kaladin no mencionó que buena parte de la práctica que tenía él la había adquirido como esclavo fugado. Se concentró en mantener la postura baja y usar los desniveles de la piedra negra para ocultar su aproximación. Por suerte, pisar sin hacer ruido no era difícil en aquel terreno cristalino. El faro era una alta torre de piedra coronada por una hoguera inmensa. Derramaba un flagrante brillo anaranjado por la punta de la península. ¿De dónde sacarían combustible para alimentarla? Se acercó un poco más, asustando sin querer a unos Vida Spring que salieron disparados de unas plantas cristalinas y descendieron flotando. Se quedó muy quieto, pero no oyó sonidos procedentes del faro. Cuando se hubo aproximado un poco más, buscó un punto desde el que vigilar un rato, pero por si veía algo sospechoso. Echaba mucho de menos la diáfana forma que tenía Syl en el reino físico, porque podría haber regresado para informar a los demás de sus hallazgos, o incluso explorar ella misma dentro del edificio, invisible a todo ojo salvo no adecuado. Al cabo de un tiempo, algo salió reptando de las cuentas del océano cerca de él. Era una criatura parecida a un lurk, con el tamaño de un bebé, el cuerpo gordo y bulboso y unas patitas rechonchas. Saltó hacia él y entonces abrió hacia atrás la mitad superior entera de la cabeza. Una larga lengua emergió al aire desde la enorme boca y empezó a aletear y ondear. ¡Tormentas! ¿Es un Specta Spring? En el lado de Kaladin parecían gallardetes, pero eran lenguas moviéndose. ¿Qué otras partes sencillas y estables de su vida eran también tremendos embustes? Al Specta Spring se unieron otros dos, arrimándose a él y desplegando sus largas y bamboleantes lenguas. Kaladin les lanzó una patada. ¡Largo! Engañosamente sólidos, se resistieron a moverse, así que Kaladin trató de calmarse, confiando en que así se irían. Al final optó por seguir adelante, seguido a saltitos por sus 3 molestos acompañantes. Llevarlos dio al traste con el sigilo de su aproximación y lo puso más nervioso, cosa que a su vez dio a los Specta Spring incluso más ganas de acercarse a él. Logró llegar al muro de la torre, donde habría cabido esperar que el calor de la enorme hoguera fuese opresivo, pero Kaladin apenas lo notaba. Más curioso incluso era que las llamas hacían que su sombra se comportara con normalidad, extendida tras él en vez de en dirección al sol. Inspiró y echó un breve vistazo entre los póstigos abiertos de la ventana, a la planta baja del faro. Dentro vio a un anciano Shin, completamente calvo y con la piel arrugada, sentado en una silla leyendo a la luz de una esfera. ¿Un humano? Kaladin no se decidía entre considerarlo buena o mala señal. El hombre empezó a pasar la página de su libro y entonces se detuvo y miró arriba. Kaladin se agachó con el corazón martilleando. Aquellos ridículos Specta Spring seguían atosigándolo, pero sus lenguas no deberían verse por la ventana. ¡Hola!, dijo una voz con fuerte acento desde dentro del faro. ¿Quién va? ¡Muéstrate! Kaladin suspiró y se enderezó.
adiós a la promesa que había hecho de un reconocimiento sigiloso. Shallan esperaba con los demás a la sombra de un extraño crecimiento rocoso. Se parecía un poco a una seta hecha de obsidiana, pero con la altura de un árbol. Shallan creía recordar haber visto cosas parecidas en uno de sus vistazos a Shadesmar. Según Patrón, estaban vivos, pero eran muy lentos. El grupo aguardaba, pensativo, mientras Kaladin exploraba. A Shallan no le hacía ninguna gracia haberlo enviado solo, pero no sabía nada sobre esa tarea. Velo sí, pero Velo aún estaba muy afectada por lo sucedido en Kholinar, lo cual suponía un peligro. ¿Dónde tendría que esconderse Shallan, pues? ¿En Radiante? Encuentra el equilibrio, le había dicho Sagaz. Acepta el dolor, pero no aceptes que lo merecías. Suspiró. Sacó el cuaderno de bocetos y empezó a dibujar algunos sprints de los que había visto. A ver, dijo Sil, sentada en una roca cercana y balanceando las piernas. Esto me lo he preguntado siempre. ¿A ti el mundo te parece raro o normal? Raro, respondió Patrón. Igual que a todos. Supongo que, siendo estrictos, ninguno de los dos tenemos ojos, dijo Sil, reclinándose para mirar el cristalino dosel de su refugio de árbol Z. Somos todos trocitos de poder manifestado. Los Honorsprin imitamos al propio Honor. Vosotros, los crípticos, imitáis cosas raras. La matemática fundamental subyacente por la que tienen lugar los fenómenos naturales. Las verdades que explican el tejido de la existencia. Pues eso, cosas raras. Shallan bajó el lápiz y miró insatisfecha el intento que había hecho de dibujar un miedo sprint. Parecía los garabatos de un niño. Velo estaba emergiendo. Shallan, esa siempre has sido tú. Solo te falta reconocerlo. Permitirlo. Lo intento, Sagaz, susurró. ¿Estás bien?, preguntó Adolin, arrodillándose a su lado. Le puso la mano en la espalda y empezó a frotarle los hombros. Tormentas, que bien sentaba. Habían caminado demasiado, con mucho, los últimos días. Adolin miró su cuaderno. ¿Más de esa? ¿Cómo la llamabas? ¿Abstraccionalidad? Shallan cerró el cuaderno de golpe. ¿Por qué tarda tanto ese hombre del puente? Miró hacia atrás, lo que hizo parar a Adolin. ¿Cómo no siga este asesino?, añadió. Adolin rió y siguió masajeándole los hombros. Estará bien. Ayer estabas preocupado por él. Tiene fatiga de combate, pero un objetivo le ayudará a superarla. Tenemos que vigilarlo cuando se quede sentado sin hacer nada, no cuando tenga una misión concreta. Si tú lo dices. Shallan señaló con la cabeza hacia Celeste, que estaba en la orilla mirando el océano de cuentas. ¿Qué opinión te merece ella? Su uniforme es de buena factura, dijo Adolin, pero el azul no casa bien con su piel. Le iría mejor un tono más claro. El peto es pasarse, como si intentara demostrar algo, pero la capa sí que me gusta. Mira. Siempre he buscado una excusa para ponerme yo una. Mi padre se la pone y está bien, pero yo nunca podría. No te he pedido una valoración de su armario, Adolin. La ropa dice mucho de las personas. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó con el traje ese tan opulento que te hiciste en Kholinar? Adolin bajó la mirada, lo que detuvo el masaje de hombros durante unos inaceptables 3 segundos, así que Shallan gruñó. Ya no me encajaba, dijo él retomando el masaje, pero has sacado a colación un problema importante. Sí, tenemos que encontrar comida y agua, pero si tengo que llevar el mismo uniforme durante todo el viaje, no tendrás que asesinarme.
Ya me suicido yo. Shallan casi había olvidado el hambre que tenía. Qué raro. Suspiró, cerrando los ojos e intentando no derretirse demasiado por el contacto con Adolin. Vaya, dijo él al cabo de un rato. Shallan, ¿qué crees que es eso? Shallan siguió su mirada y vio un pequeño y extraño esprín alzado en el aire. Blanco y marrón, tenía alas que se extendían a los lados y largos mechones de pelo a modo de cola. Delante de su cuerpo flotaba un cubo. Se parece a los Glory Spring que vimos el otro día, comentó ella. Solo que el color está mal. Y la forma de la cabeza es... ¡Corrompido!, exclamó Sil. Ese de ahí pertenece a Odium. Al entrar en el faro, los instintos de Kaladin lo llevaron a mirar a ambos lados de la puerta en previsión de una emboscada. La estancia parecía vacía a excepción de los muebles, el hombre Shin y unos extraños cuadros en las paredes. El lugar olía a incienso y especias. El anciano cerró su libro con brusquedad. Sí que apuramos, ¿eh? Venga, vamos a empezar. No tenemos mucho tiempo. Al levantarse reveló que era más bien bajito. Su extraño ropaje, inflado en partes de los brazos, pero llevaba los pantalones muy ceñidos. Fue hacia una puerta a un lado de la cámara. Debería traer a mis compañeros, dijo Kaladin. Pero las mejores lecturas se hacen al principio de la alta tormenta. El hombre miró un aparato que se había sacado del bolsillo. Solo faltan 2 minutos. ¿Una alta tormenta? Celeste había dicho que en Shadesmar no tenían que preocuparse por ellas. Espera, dijo Kaladin echando a andar tras el hombrecillo que había pasado a una sala construida contra la base del faro. Tenía grandes ventanas, pero lo más destacado en ella era una mesita que había en el centro. Sostenía algo aparatoso cubierto con una tela negra. Kaladin se sintió curioso. Era bueno después de la oscuridad de los últimos días. Pasó a la sala, de nuevo echando sendos vistazos a los lados. En una pared había una ilustración de personas arrodilladas ante un espejo blanco y luminoso. Otra era una ciudad al anochecer, con un grupo de casas bajas apelotonadas ante una muralla inmensa desde cuyo otro lado brillaba una luz. Venga, venga, empecemos, lo urgió el hombre. Has venido a presenciar lo extraordinario y yo te lo proporcionaré. El precio son solo 2 marcos de luz tormentosa. A cambio obtendrás una grandiosa recompensa, tanto en sueños como en lustre. De verdad debería traer a mis amigos, dijo Kaladin. El hombre dio un tirón a la tela de la mesa y dejó a la vista un gran orbe cristalino. Brillaba como una poderosa luminiscencia que inundó la sala entera e hizo parpadear a Kaladin. ¿Sería luz tormentosa? ¿Te echa atrás el precio?, preguntó el hombre. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Un potencial? Si nunca lo gastas, no ganas nada por tenerlo. Y presenciar lo que está por venir compensará con mucho lo poco que va a costarte. Dijo Kaladin, escudándose de la luz con una mano. Tormentas, hombre, no tengo ni idea de lo que dices. El hombre Shin frunció el ceño con la cara iluminada desde abajo por el orbe. Has venido para que te lea la fortuna, ¿no es así? El oráculo Ri. Deseas que contemple los caminos por recorrer durante la alta tormenta, cuando los reinos se entremezclan. ¿Leerme la fortuna? ¿Te refieres a predecir el futuro? Kaladin notó un sabor agrio en la boca. El futuro está prohibido. El anciano ladeó la cabeza. Pero... ¿no has venido a verme por eso? Tormentas, no. Vengo buscando pasaje.
Hemos oído que atracaban barcos por aquí. El anciano se frotó el caballete de la nariz y suspiró. ¡Ah! ¡Pasaje! ¿Por qué no lo has dicho antes? Con lo que estaba disfrutando yo del discursito. En fin, un barco. Déjame mirar mis calendarios. Creo que tienen que llegar suministros pronto. Pasó ajetreado junto a Caladín, murmurando para sus adentros. Fuera, el cielo titiló. Las nubes centellaron, poseídas por una luminiscencia extraña y etérea. Caladín las miró boquiabierto y luego se volvió hacia el hombrecillo que había cogido un libro contable de una mesa auxiliar. ¿Así es como son las altas tormentas en este lado?, preguntó Caladín. ¡Ah! ¡Ah! Eres nuevo, ¿verdad? ¿Cómo puedes haber entrado en Shadesmar y no haber visto pasar una tormenta? Vienes derecho desde la perpendicularidad. El anciano frunció el ceño. Ahora ya no cruza mucha gente por ahí. ¡Cuánta luz! La brillante esfera sobre la mesa, grande como una cabeza y emitiendo una luz lechosa, fue cambiando de color en imitación de las ondulaciones perladas del cielo. Dentro del orbe no había ninguna gema, y la luz parecía diferente, cautivadora. ¡Eh! Dijo el hombre al ver que Caladín daba un paso adelante. ¡No toques eso! Solo corresponde a quienes tienen el entrenamiento adecuado en... Caladín puso la mano sobre la esfera y dejó que se lo llevara la tormenta. Shallan y los demás corrieron a esconderse. Pero fueron demasiado lentos. El extraño sprint se quedó aleteando justo debajo de su pequeño dosel. Por encima las nubes empezaron a centellear con vibrantes colores. El Gloria Sprint corrompido se posó en el brazo de Shallan. Odium sospecha que habéis sobrevivido, dijo una voz en su mente. Era la voz de la deshecha del espejo, Sah-Anat. Supone que pasó algo raro con la puerta jurada por culpa de nuestra influencia, ya que hasta ahora nunca hemos sido capaces de iluminar a un sprint tan poderoso. Es verosímil que pueda haber pasado algo extraño. Le mentí diciendo que creía que os había enviado muy lejos del punto de transferencia. Tiene esbirros en este reino y se les ordenará daros caza, de modo que id con cuidado. Por suerte, no sabe que eres tejedora de luz. Por algún motivo, te toma por una nominadora de lo otro. Haré lo que pueda, pero no estoy segura de que siga confiando en mí. El sprint se alejó revoloteando. ¡Espera!, dijo Shallan. ¡Espera! Tengo preguntas que hacerte. Sil intentó atraparlo, pero el sprint la esquivó y se alejó volando sobre el océano. Caladín montó en la tormenta. Lo había hecho antes en sueños. Hasta había hablado con el padre Tormenta, pero aquello daba una sensación distinta. Volaba en un resplandeciente y sinuoso aluvión de colores. A su alrededor, las nubes pasaban a una velocidad increíble, iluminándose de esos colores, latiendo con ellos como si siguieran un ritmo. No podía sentir al padre Tormenta, no veía un paisaje por debajo, solo colores titilantes y nubes que se deshacían en luz. Y entonces, una figura.
Dalinar Kholin, arrodillado en un lugar tenebroso, rodeado por 9 sombras. Un fulgor de brillantes ojos rojos. El campeón del enemigo estaba llegando. Kaladin supo en ese momento, con una abrumadora sensación vibrante que le recorrió todo el cuerpo, que Dalinar corría un peligro terrible de verdad. Sin ayuda, el Espina Negra estaba condenado. ¿Dónde? Chilló Kaladin a la luz que empezaba a perder intensidad. ¿Cuándo? ¿Cómo llego hasta él? Los colores se apagaron. ¡Por favor! Vio la imagen fugaz de una ciudad que le resultaba conocida. Alta, construida entre piedras y con un distintivo patrón de edificios en el centro, una muralla y un océano más allá. Kaladin cayó de rodillas en la sala del vidente. El menudo hombre Shin apartó la mano de Kaladin de la esfera brillante. ¡Clarividencia! ¡Como yo mismo! ¿Vas a romperla o...? Se quedó callado, cogió la cabeza de Kaladin y la volvió hacia él. ¿Has visto algo? Kaladin asintió, débil. ¿Cómo? Es imposible. A no ser que estés investido. ¿En qué elevación estás? Estudió a Kaladin con los ojos entornados. No, es otra cosa. Domi misericordioso. ¿Un potenciador? ¿Ha empezado otra vez? Kaladin se puso de pie con torpeza. Miró el gran orbe de luz que el farero había vuelto a tapar con la tela negra y luego se llevó la mano a la frente que había empezado a dolerle. ¿Qué había sido todo eso? El corazón aún le latía deprisa por la ansiedad. Tengo que traer a mis amigos, dijo. Kaladin estaba sentado en la sala principal del faro, en la silla que había ocupado Rino. El farero Shin, Shallan y Adolin negociaban con él al otro lado de la estancia, con Patrón pegado al hombro de Shallan y poniendo nervioso al anciano vidente. Rino tenía comida y material para comerciar, aunque tendrían que pagárselo con esferas infusas. Al parecer, la luz tormentosa era la única mercancía que importaba en ese lado. Los charlatanes como él no son difíciles de ver en el lugar de donde vengo, dijo Celeste apoyando la espalda contra la pared cerca de Kaladin. Gente que afirma ser capaz de ver el futuro y se alimenta de las esperanzas de la gente. Tu sociedad hizo bien en prohibirlos. Los Sprint también lo hacen, así que la gente como él tiene que vivir alejada, en sitios como este, confiando en que haya personas lo bastante desesperadas como para acudir a ellos. Seguro que hace algo de negocio con cada barco que pasa por aquí. He visto algo, Celeste, dijo Kaladin, aún temblando. Era real. Sentía las extremidades agotadas, como si hubiera estado mucho tiempo levantando pesos. Puede, repuso Celeste. Esa gentuza usa polvos y picaduras que te ponen eufórico y te hacen creer que has visto algo. Ni siquiera los dioses de mi tierra pueden captar más que atisbos del reino espiritual, y en toda la vida solo he conocido a un humano que creo que de veras lo comprendía. Y en realidad quizás sea un dios, no estoy segura. Sagaz, dijo Kaladin, el hombre que te llevó el metal que protegía tu moldeador de almas. Celeste asintió. Pero Kaladin de verdad había visto algo. Dalinar... Adolin se acercó y entregó a Kaladin un cilindro corto de metal. Usó un utensilio que le había dado el hombre Shin para abrir la parte de arriba. Dentro había unas raciones de pescado. Kaladin movió un trozo con el dedo e inspeccionó el contenedor. Comida enlatada, dijo Celeste. Pero que muy práctica.
El estómago de Kaladin rugió, de modo que atacó el pescado con una cuchara que le dio Adolin. Estaba un poco salado, pero bueno, mucho mejor que cualquier alimento producido por moldeado de almas. Shallan se unió a ellos, seguida de Patrón, mientras el farero se marchaba a traer las mercancías que habían adquirido. El hombre miró hacia el umbral, donde estaba la sprint de la hoja de Adolin, silenciosa como una estatua. Por la ventana de la sala, Kaladin vio a Syl de pie en la orilla, vigilando el mar de cuentas. «Aquí no le ondea el pelo», pensó. En el reino físico solía mecerse como si lo acariciara un vientecillo invisible. En Shadesmar se comportaba como el pelo de un humano. Por algún motivo, no había querido entrar en el faro. ¿Por qué sería? «El farero dice que va a llegar un barco en cualquier momento», explicó Adolin. «Deberíamos poder pagar nuestro pasaje». Dijo Patrón. «Ese barco navega hacia Celebrant. Una ciudad en la isla». «¿Isla?» «Es un lago en nuestro lado», dijo Adolin, «llamado el Mar de las Lanzas, en el sudeste de Aleskar, cerca de las ruinas de Rátalas». Apretó los labios y apartó la mirada. «¿Qué pasa?», preguntó Kaladin. «Rátalas fue donde mataron a mi madre», dijo Adolin. «La asesinaron unos rebeldes. Su muerte hizo montar en cólera a mi padre. Estuvimos a punto de perderlo en su desesperación». Meneó la cabeza y Shallan le apoyó una mano en el brazo. «No es un acontecimiento en el que me guste pensar. Sadeas arrasó la ciudad con fuego en venganza. A mi padre se le pone una expresión rara, distante, cada vez que alguien menciona Rátalas. Creo que se culpa a sí mismo por no haber detenido a Sadeas, aunque estaba enloquecido de pena cuando sucedió, herido e incoherente por un atentado contra su propia vida». «Bueno, pues en este lado sigue habiendo una ciudad de Spring», dijo Celeste, «pero está en la dirección contraria. Tenemos que ir hacia el oeste, hacia los picos Comecuernos, no al sur». Intervino Patrón. «Celebrant es una ciudad importante. En ella encontraríamos pasaje hacia donde quiera que deseemos ir. Y el farero no sabe cuándo puede pasar por aquí un barco que vaya hacia donde queremos». Kaladin dejó la lata de pescado e hizo un gesto a Shallan. «¿Me dejas papel?». Shallan le dio una página en blanco de su cuaderno de bocetos. Con mano inexperta, Kaladin dibujó los edificios que había visto en su momentánea cosa, lo que fuera que había sido aquello. «Este trazado lo he visto antes, desde arriba». «Es Ciudad Thailand», dijo Shallan, «¿verdad?». «Exacto», pensó Kaladin. Solo había ido una vez para abrir la puerta jurada de la ciudad. «He visto esto, en la visión que os he contado». Lanzó una mirada celeste que parecía incrédula. Kaladin aún sentía la misma emoción que en su trance, la misma vibrante sensación de ansiedad, la certeza de que Dalinar corría un grave peligro, 9 sombras, un campeón que lideraría las fuerzas enemigas. «La puerta jurada de Ciudad Thailand está abierta y funciona», dijo Kaladin. «Shallan y yo nos encargamos de que así fuese. Y si la puerta de Kholinar nos ha traído a Shadesmar, en teoría otra puerta, que no esté corrompida por los desechos, podría devolvernos». «Suponiendo que pueda descubrir cómo activarla desde este lado», matizó Shallan. «Es una suposición muy aventurada». «Deberíamos intentar llegar a la perpendicularidad de los picos», insistió Celeste. «Es el único camino que nos garantiza el regreso». «El farero dice que cree que allí está pasando algo raro», dijo Shallan. «Los barcos que vienen desde esa dirección nunca terminan llegando». Kaladin posó los dedos en el boceto que había hecho. Tenía que llegar a Ciudad Thailand, daba igual cómo. La oscuridad de su interior pareció retroceder. Tenía un propósito, un objetivo, algo en lo que centrarse que no fuese la gente que había perdido en Kholinar. Proteger a Dalinar.
Aladdin siguió comiendo pescado y el grupo se acomodó para esperar al barco. Tardó unas horas, durante las que las nubes fueron perdiendo color sin cesar, antes de volverse blancas del todo otra vez. En el otro lado, la alta tormenta había completado su paso. Entonces Kaladin vislumbró algo en el horizonte, más allá del lugar donde Sil estaba sentada sobre unas piedras. Sí, era un barco, y navegaba desde el oeste. Solo que no tenía vela. ¿Había llegado a sentir el viento en Shadesmar? Le parecía que no. El barco surcó el océano de cuentas en dirección al faro. No tenía velas, ni mástiles, ni remos. Si se movía era porque tiraba de él, mediante unos elaborados aparejos, un grupo de sprint increíbles. Largos y serpenteantes, tenían cabezas triangulares y se mantenían en el aire gracias a sus muchos pares de alas en rápido movimiento. Tormentas tiraban del barco como si fueran chuls, unos chuls voladores y majestuosos con cuerpos ondulantes. Aladdin nunca había visto nada igual. Adolin gruñó desde la ventana. Bueno, por lo menos viajaremos con estilo. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 97. Oye, espera, ¿cómo que latas? ¿Qué? Espera, a ver, a mí se me hace, me suena de toda la, o sea, me suena durísimo que Shadesmar de alguna forma conecta con otros mundos, quizás dentro de el Cosmere. Yo no sé apenas nada del Cosmere de Sanderson. Sé que hay como algunos dioses que lo gobiernan y que sabes que cada dios tiene como su terreno y que el terreno de este mundo es el de honor, cultivación y odium, ¿no? Va, eso creo que lo entiendo bien. Pero acá el farero mencionó algo así como que una palabra, o sea, ascendidos, ¿cómo era? Claro, aquí Kaladin toca el este. Mira, ¿cómo? Es imposible, a no ser que estés investido. ¿En qué elevación estás? No sé si es un nuevo concepto. No sé si es un nuevo concepto para la saga del Archivo de las Tormentas o es un concepto de otra novela de Sanderson que hace su aparición en Shadesmar. Que yo imagino que por ahí va la cosa. Además menciona Domi, misericordioso, ¿sabes? Algo, no sé. Obviamente lo reconoce como un potenciador y dice, oh, un potenciador, ¿no? ¿En serio ha empezado otra vez? Lo cual lo hace muy interesante. ¿Y sabes qué es lo que más interesante me pareció de todo esto? Que el farero tuviera enlatados. Hemos visto que en este universo están más o menos en la Edad Media. Más o menos están en Edad Media. Es un concepto difuso, ¿no? Pero no tienen, digamos, una tecnología para... los vidrios de Uritiru, si bien entienden cómo se hacen, casi no los utilizan por las propias altas tormentas. Y los fabriales les dan una capacidad tecnológica bastante interesante. Pero, claro, aquí le entregan un enlatado. Y para Kaladin es un cilindro corto de metal. Con un utensilio lo abrió, ¿sabes? Y salieron, pues dentro había raciones de pescado. Para él fue la primera vez que vio. Celeste lo dijo, comida enlatada. ¿Quién vergas es Celeste?
Y oye, por aquí había otro concepto también súper what. Un cuadro, ¿no? Un cuadro. Un cuadro que tenía el farero. Mira, em, en una pared había una ilustración de personas arrodilladas ante un espejo blanco y luminoso. Ok. Otra era una ciudad al anochecer, con un grupo de casas bajas apelotonadas ante una muralla inmensa desde cuyo otro lado brillaba una luz. Eso me suena al cuento de la niña, ¿sabes? Del cual ya hemos escuchado varias veces. Interesante, interesante. Nada, gente. Espero que hayan disfrutado de esta narración. Nos veremos en la próxima con más de Juramentada. Adiosillo.